Buenas a todos, bienvenidos a este video. Este video está hecho por mi autoría. Mi nombre es Eduardo Arandaranda y vamos a comenzar con este video que trata del tercer parcial de cálculo diferencial. Bueno, como nuestro índice tenemos la derivada de productos de funciones, derivadas de división o cociente de funciones, derivadas de multiplicación y división de funciones, es decir, los ejercicios, regla de la cadena para derivar, derivadas de funciones trascendentes, derivada de funciones trigonométricas, derivada de funciones logarítmicas y por último derivada de funciones exponenciales. Bueno, como nuestro primer tema tenemos derivada de producto de funciones, la derivada de producto multiplicación, esto quiero que quede claro, lo puedes llamar producto multiplicación de una función, se expresa por medio de una fórmula, la cual es la siguiente. Tenemos que y, es decir, la función, cada vez que sea u por v, es decir, un término por el segundo término, su derivada va a ser de esta forma. Va a ser u por diferencial de v respecto de x más v diferencial de u respecto de diferencial de x o respecto de x. Eh, bueno, esta parte de aquí la vamos a entender mejor en el siguiente diapositiva. Aquí le puse donde la letra U significa el primer término de la multiplicación y V el segundo término de la multiplicación. Esto va a quedar más claro cuando veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos la función f de x es igual a 3x al cuadrado más 1 por 8x más 4. Esta parte de aquí, si se fijan bien, es lo mismo que esta de aquí. Sería y es igual a u por v. Es decir, f de x es igual a 3x al cuadrado más 1 por 8x más 4. Es exactamente la misma estructura. Sabiendo nosotros esto, vamos nosotros a aplicar la derivada a esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque en la fórmula, si se fijan bien, aquí nos dice, tenemos que u va a multiplicar a la derivada de v respecto de x más v, o sea, multiplicado v por la derivada de u. Es decir, nos queda de la siguiente manera. Sería 3x al cuadrado más 1. Esta sería u, esta sería v. Estamos multiplicando la derivada de v en esta parte de aquí, más en esta otra parte de aquí tenemos a v que va a multiplicar a la derivada de u y nos queda de esta forma. Es decir, aquí va a ser el diferencial de 8x más 4 respecto de x, más 8x más 4 por la derivada de 3x al cuadrado más 1 entre diferencial de x. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí es resolver las derivadas que están en esta parte de aquí. Nosotros resolviendo estas derivadas nos va a quedar de la siguiente manera. Va a ser 3x al cuadrado más 1, la derivada de 8x más 4, nosotros sabemos que es 8. ¿Por qué? Porque la derivada de 8x va a ser igual a 8, la derivada de 4 va a ser igual a 0, el 0 no se coloca, por lo tanto nos queda nada más 8. 8 más, colocamos 8x más 4 del mismo lado aquí, y nos queda que la derivada de 3x al cuadrado va a ser 2 por 3 son 6. 6x a la 1, por lo tanto nos queda 6x. La derivada de 1 va a ser 0, entonces tampoco lo colocamos y nos queda de esta forma. Resolviendo, nos va a quedar que 3 por 8 son 24x al cuadrado, porque son 3x al cuadrado por 8, 24x al cuadrado. Y sería aquí 1 por 8 nos da 8, más, ojo aquí con esto, le tenemos que dar aquí al más. Sería 8x por 6x nos daría 48x al cuadrado, porque sería 8 por 6 son 48, x por x al cuadrado, más 6 por 4 son 24, 24x, es decir, 4 por 6x nos da 24x. Estos dos términos, si te fijas bien, ahora sí ya los podemos sumar. Nos va a quedar este término semejante aquí y este otro término semejante acá. Estos no tienen términos semejantes, por lo tanto los podemos hacer igual. Por lo tanto podemos decir que nuestro resultado, es decir, la suma de este con este, más los otros términos que no son semejantes, nos va a quedar de esta forma. 24 más 48 nos da 72. 72x al cuadrado más, esta parte de aquí, más 24x más 8.
Y este sería nuestro resultado de la derivada de producto multiplicación de esta función. Bueno, continuando, en este ejemplo ya podemos ver un producto de una función en el cual está siendo afectado por una fracción. Esta parte de aquí sí es muy importante que nosotros la sepamos, por lo tanto vamos a resolver. Nosotros sabemos que x entre 2 va a ser lo mismo que decir un medio de x, por lo tanto lo podemos sustituir así. Podemos sustituir esta parte de aquí como menos un medio de x por, aplicando la misma regla o la misma fórmula que en el ejemplo anterior, vamos a multiplicar v, o sea, la derivada de v por u, es decir, u por la derivada de v más v por la derivada de u. De esta manera nos va a quedar así. Mm, Lo que tenemos que hacer a partir de aquí es encontrar la derivada de esto. Nosotros ya sabemos por simple vista que la derivada de 9x más 8 va a ser igual a 9. ¿Por qué? Porque resolviendo esto nos quedaría, la derivada de 9 es 9, la derivada de 8 es 0, por lo tanto nos queda 9 más 0, 9. Por lo tanto, tenemos aquí el 9, el 0 ya no lo colocamos, solamente ponemos el 9. Y bajamos esta parte de aquí igual, a la suma, y esto va a multiplicar a esto. Es decir, en esta parte de aquí la derivada de 2, o sea, 4x al cuadrado, sería 2 por 4 serían 8, 8x, le restamos 1, sería 8x a la 1, por lo tanto sería 8x, menos, en esta parte de aquí, si te fijas, tenemos menos un medio, menos un medio de x. Su derivada aquí sería menos un medio, ¿por qué? Porque x, si te fijas, aquí está elevado a la 1. Aquí está elevado a la 1, aunque no se vea, aquí está elevado a la 1. Si le restamos 1, se hace 0. La derivada de x a la 0 es 1, entonces sería por 1, sería un medio, menos un medio. Por lo tanto, es de que nos queda este resultado. Continuando, realizando las operaciones pertinentes, nos va a quedar de esta manera. 9 por 4 son 36x al cuadrado, menos un medio de x por 9 nos daría 9, menos 9 entre 2, o menos 9 medios de x, más, vamos a multiplicar el 9, este 9x lo vamos a multiplicar por 8. 9 por 8 son 72, x por x sería x al cuadrado, nos queda 72x al cuadrado, menos, sería aquí más, o sea, sería esta parte de aquí todavía, perdón, sería 9x por menos un medio, es decir, nos quedaría menos 9 medios, sería esta parte de aquí, menos 9 medios de x, y continuando, nos quedaría que 8 por 8x sería 64x, menos, es decir, 8 por menos un medio, nos quedaría menos 8 medios. Esta parte de aquí, si te fijas bien, ya empezamos a tener términos semejantes. Ya podemos ir eliminando los paréntesis si queremos, pero en esta parte de aquí, si te fijas bien, sería 8 entre 2, nos da 4. Entonces lo podemos sustituir así de esta manera. Esta parte de aquí con esta son términos semejantes, este es término semejante y este es un término que no es semejante de ninguno. Bueno, sí es semejante de este, pero no tiene la misma estructura, así que lo podemos dejar así. Nos quedaría de esta forma, sería 36x al cuadrado. Todavía aquí no solucioné esto, pero si te fijas bien aquí nos queda 9 entre 2, menos 9 entre 2, y acá menos 9 entre 2x, menos 9 entre 2x, menos 9 entre 2x, nos puede quedar como menos 18 medios de x. Menos 18 medios de x es lo mismo que nosotros decir menos 9x. Entonces lo podemos sustituir de esta manera. Si te fijas bien, nada más es menos 9x y fue lo único que sustituimos allí. De esta manera ya tenemos que tenemos esta parte de aquí. Esta parte de aquí ya es un término semejante de este. El 4, el menos 4 lo bajamos igual, sigue estando todo igual. Solamente que ahora vamos a ir agrupando los términos, es decir, vamos a colocar el 36 más el 72x al cuadrado, va a ser 108x al cuadrado, más, sería más 64x menos 9x. Entonces, por lo tanto, la suma o al agrupar estos dos términos nos da más 55x y el menos 4 lo bajamos exactamente igual y este sería nuestro resultado.
Esto sería el resultado de la derivada de esta función. Bueno, continuando, vamos a hablar del tema de la derivada de cociente de funciones. La derivada del cociente o división de una función se expresa de la siguiente manera. Tenemos aquí nuestra función como tal, sería u entre v, donde la letra u es el numerador y la v es el denominador. En esta parte de aquí, si te fijas, vamos a aplicar prácticamente casi la misma fórmula que en la otra, solamente que aquí v está al cuadrado, es decir, el denominador está al cuadrado. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro. Sería y es igual a x al cuadrado más 3x entre 6x a la tercera más 1. Nos quedaría de la siguiente manera. Resolviendo esto, sería v, permítanme, déjenme, no me equivoco, sí, sería v el denominador. V estaría multiplicando la derivada de u, es decir, del numerador. El denominador estaría multiplicando la derivada del numerador. Todo esto va a estar cambiando el signo de todo esto. Es decir, de x al cuadrado más 3x, que esta parte sería el numerador, que sería u, por la derivada de v, que sería esta parte del denominador. Le cambiamos el signo a todas estas partes y nos queda de la siguiente manera. Sería positivo o sea, la suma de esto, pero todo lo de adentro está negativo, si te fijas. Vamos nosotros a sacar primeramente, para que quede más claro todo esto, tendremos que sacar la derivada de x al cuadrado, que sería 2x más 3x. Es decir, sería 2 por 1 sería 2x. 2x le restamos 1 al exponente, nos queda 2x más 3. La derivada de 3x ya sabemos que es 3. Por lo mismo que les venía comentando de que x se hace 0 y la derivada de x a la 0 es 1, pues se multiplica 3 por 1 es 3, entonces por lo tanto ya no me lo dejamos como 2x más 3. Estos signos que se cambiaron aquí solamente aplican para esta parte de aquí, entonces continuando vamos a resolver todo esto, es decir, estas multiplicaciones que tenemos aquí las vamos a resolver, es decir, también esta parte de aquí no la expliqué, pero sería prácticamente lo mismo que acá. Si ya 6 por 3 son 18, 18x, le restamos 1, nos quedaría 18x al cuadrado. Todo esto se va a dividir todavía sobre el denominador al cuadrado. Bueno, resolviendo todo esto nos va a quedar que 6 por 2 serían, o sea, 6x a la tercera por 2x nos quedaría 2x a la cuarta más, sería 6x a la tercera por, o sea, por 3, por más 3 nos daría 18x a la tercera, más sería 1, o sea, bajamos toda esta parte de aquí exactamente igual porque se multiplica como por 1, si te fijas. Bajamos exactamente igual esto. La parte de aquí es donde ya empieza a cambiar los signos y sería menos x al cuadrado por 18. Nos quedaría menos 18x a la cuarta, es decir, x al cuadrado menos x al cuadrado por más 18x al cuadrado nos quedaría menos 18x a la cuarta, es decir, los exponentes se suman y nos queda de esta forma. Después tenemos menos 3x por 18x a la al cuadrado, perdón. Nos quedaría de la siguiente manera. Menos 3 por 18 nos da 54x. Sumamos los exponentes, es decir, aquí está el 1 imaginario. Y sería 1 más 2, nos daría 3. Entonces ponemos a la tercera o al cubo. Todo esto se sigue dividiendo sobre 6x a la tercera más 1 al cuadrado. Ahora lo que a nosotros nos toca es agrupar los términos de arriba para que nos quede de la siguiente manera. Agrupando todo esto nos va a quedar de la siguiente forma. Es decir, sería 12 menos 18 a la cuarta, nos quedaría menos 6x a la cuarta, menos 36x a la tercera nos da, debido a que aquí hay menos 54x a la tercera, más 18x a la tercera, nos queda menos 36x a la tercera. El 2x, aquí si te fijas nada más hay un 2x, hay un solo término de x a la 1. Aquí nada más hay un solo término, por lo tanto pasa igual. Y también aquí hay un solo término independiente que va a ser más 3. Y pasa exactamente igual. Y este sería nuestro resultado. Aquí ya podríamos decir que ya concluimos la derivada de esta parte de aquí.
Bueno, ya continuando, vamos a hablar de la derivada de producto cociente de funciones. Estos van a ser los ejercicios. Ejercicio de exponentes fraccionarios. Este fue el ejercicio que el profesor nos dejó para que nosotros lo resolviéramos. Por lo tanto, vamos a resolverlo aquí. Nos va a quedar de esta forma. Nosotros sabemos que un medio o la raíz cúbica de x a la 2 va a ser lo mismo que esta parte de aquí. Va a ser lo mismo que un medio de x a la 2 tercios más esta parte de aquí, si te fijas, sería x a la 5 cuartos entre 3. Sería prácticamente lo mismo, solamente con exponentes fraccionarios. Resolviendo todo esto, nos va a quedar de la siguiente forma. Es decir, la derivada de todas estas partes de aquí tendría que ser 2 por 1, sería 2, y sería la multiplicación de 2 por 3 sería 6, nos queda 2 sextos, le restamos 1, es decir, 3 entre 3, le restamos a esto, nos quedaría menos un tercio, nos quedaría 2 entre 6x menos un tercio, todo esto se va a sumar hacia esto, que sería, sería eh, 5 por 1, o sea, 5 cuartos por 1 nos daría 5 cuartos. 5 cuartos. De esta forma nos va a quedar así. Sería 5 entre 12. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí, si te fijas, nosotros podemos subir como tal el 3 acá arriba. Es decir, que nos quedará como 3 entre 1. Por lo tanto, si nosotros sumamos ese con ese, nos tendría que quedar esto. 5 entre 12. En esta parte no lo expliqué muy bien, pero espero y que se haya entendido. Eh, bueno, si te fijas bien, el 6 y el 12 se pueden llegar a, o sea, se pueden llegar a ver una equivalencia entre ellos, que sería el 12. Es decir, podríamos hacer nosotros esto. Sería 4 doceavos en lugar de 2 sextos. Ponemos 4 doceavos en lugar de 2 sextos. Sería x a la menos un tercio más 5 entre 2 entre 12 x a la un cuarto. Resolviendo todo esto, nos tiene que quedar de la siguiente manera. Si te fijas bien, aquí sería, podemos nosotros, aquí como tenemos un exponente negativo, nosotros lo que debemos de hacer es bajar esto, o sea, toda la x hacia abajo, es decir, de esta forma, para que nos quedara como 12x a la un tercio. Toda esta parte de aquí sería 4 más 5x a la 7 medios. ¿Por qué a la 7 medios? Porque si te fijas, si nosotros sumamos o sea, si sumamos un tercio más un cuarto, nos tiene que quedar este exponente. Y este exponente sería 7 doceavos. Sería 7 doceavos al sumar este con este. Este ya sería positivo porque ya se pasó del otro lado. Más sin embargo, pues aquí lo vamos a colocar y va a ser 7 doceavos. De esta forma nos va a quedar así. Va a ser 4 más 5. Podemos nosotros sustituir estos exponentes fraccionarios por una simple raíz. Y tenemos que esta parte de aquí es la parte de afuera de la raíz, es decir, hacia cuántas raíces está el exponente, pues. Entonces sería 12 raíz de x a la 7 entre 12 raíz cúbica de x, porque aquí tenemos 1, el exponente de la x está a la 1 y la de la raíz cúbica, o sea, de la raíz está al cubo. Y este sería el resultado de los exponentes fraccionarios. Ese sería el resultado. Bueno, ya continuando, nos va a quedar de esta forma. La regla de la cadena para derivar. Regla de la cadena se aplica de la siguiente manera. En esta parte de aquí a lo mejor no queda bastante claro porque pues como que no se pudiera llegar a entender muy bien todas estas letras de aquí. Pero conforme vayamos avanzando en el video van a ir viendo cómo es que todo empieza a tener sentido. Aquí le puse donde u es igual a f de x, que es exactamente lo mismo. U va a ser la función como tal y n va a ser el exponente. Bueno, la regla de la cadena nos va a aplicar para esto, para este tipo de ejercicios, como por ejemplo y es igual a 3x al cuadrado más 8x menos 1 al cuadrado, todo esto al cuadrado. Lo que nos pide esta regla es lo siguiente.
va a ser primero sacar la derivada de toda la función como tal, es decir, la función, es decir, la derivada de todo esto sería 2 por la función, es decir, sería 2 por la función, le restamos 1, nos quedaría a la 1, por lo tanto sería algo más o menos así. Si te fijas en esta parte de aquí, nos quedaría de esta manera. Lo que nos pide después es sacar la derivada, pero solamente de lo que se encuentra dentro. Es decir, la derivada de 3x al cuadrado va a ser 6x, porque 2 por 3 son 6. 6x, le restamos 1, entonces nos queda como 6x. La derivada de 8x ya sabemos que es 8. La derivada de 0, de 1 sería 0, obviamente. Entonces ya no se coloca. Entonces ya nos quedaría de esta manera. Eh, aplicando las multiplicaciones en esta parte de aquí, es decir, vamos a hacer las operaciones pertinentes en esta parte, nos quedaría como 6x al cuadrado más 2 por 8 son 16x, 2 por menos 1 nos quedaría menos 2, todo esto va a multiplicar a 6x más 8. Esta parte de aquí ya nosotros podemos aplicar nuestras operaciones y vamos a decir que 6x al cuadrado por 6x nos daría 36x a la tercera, más 16, o sea, sería 6x al cuadrado por 8 nos daría 48x al cuadrado, sería 16x por 6x nos daría 96x al cuadrado, menos 2, no, perdón, sería 16x por 8 nos daría 198x. Lo siguiente sería el menos 2 por el 6x al cuadrado, o 6x nos daría menos 12x. Y lo siguiente sería menos 2 por 8 nos daría menos 16. Ahora, nosotros ya teniendo estos resultados, lo que nosotros debemos es agrupar los términos, es decir, cuáles términos podemos juntar, es decir, x al cuadrado, aquí hay una sola x a la 1, x a la 1, y es lo único que podemos agrupar. Por lo tanto, lo vamos a agrupar y nos va a quedar de la siguiente manera. Va a ser 36x al cubo más 144x al cuadrado, que se suman este con este, más 116x, que sería 128 menos 12, nos daría 116x. Y el menos 16, que es el término independiente, que no está dependiendo de nada, nos queda de esta forma. Y esta sería la derivada o la regla de la cadena que se aplica en esta función. Continuando, nos va a quedar la derivada de funciones trascendentes. Vamos a nosotros a ver este tema y vamos a decir que se clasifican en funciones trigonométricas, directas e inversas, logarítmicas y exponenciales, siendo su estructura de la siguiente manera. En esta parte de aquí, si te fijas bien, esta está siendo afectada por un seno, puede ser también un coseno, una tangente, un arcoseno. Bueno, un arcoseno no, perdón, sería un cosecante, una cosecante, una secante, etcétera. De esta forma, nosotros nos quedaría así. Sería trigonométrica, esta sería trigonométrica. Esta de aquí, si te fijas bien, está siendo afectada por un logaritmo. Por lo tanto, podemos decir nosotros que esta es la logarítmica. La logarítmica. La regreso para que veas otra vez cuál es. Logarítmica. Esta de aquí, pues es lógico, es casi más que obvio cuál es. Es obviamente la exponencial. Es la exponencial debido a que está siendo afectada por un exponente, así sea el coseno de x. Eso da completamente igual, con que esté siendo como tal, siendo afectada por el exponente, nos quedaría así de esta manera y decimos que es exponencial. Bueno, esta parte de aquí sí quiero que quede bien clara. Sería, por ejemplo, y es igual al arcoseno de x menos 2. Nos quedaría como tal que la función arcoseno sería una trigonométrica inversa. Por lo tanto, nosotros podemos decir también que esto sería inversa, sería poder arcoseno, o arcotangente, etcétera, o cualquier otro tipo de función inversa, pero que sea trigonométrica. Es decir, así nos podemos nosotros dar una idea de cómo es una función inversa. Es de esta estructura o parecida a esta estructura, entonces por lo tanto podemos decir que esta es inversa.
Ah, vamos a hablar de la conversión de derivadas de funciones trigonométricas. Es decir, vamos a ver las conversiones de derivadas de funciones trigonométricas son las siguientes. Es decir, la derivada respecto de x, o sea, del seno de v va a ser igual al coseno. Es decir, el coseno va a ser al menos seno, la tangente a la secante al cuadrado. La secante va a ser igual a la secante por la tangente. La cosecante va a ser igual a la cosecante por la cotangente. La cotangente va a ser igual a la cosecante al cuadrado. Todas estas funciones que están aquí se van a resolver de esta manera. Es exactamente igual. Si te fijas en esta parte de aquí solamente se está multiplicando por la derivada de la parte que es v, es decir, de la parte del término. Es decir, ya sea x al cuadrado, etcétera, cualquier cosa que tengamos aquí se va a multiplicar por su derivada. Y va a cambiar obviamente la función, es decir, en lugar de ser seno, ahora va a ser coseno, en lugar de ser coseno va a ser el menos seno, en lugar de ser la tangente va a ser la secante al cuadrado, en lugar de ser la secante va a ser la secante por la tangente, todo esto con los mismos términos, si te fijas, por la derivada del mismo término que tenemos aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos continuar con nuestro ejercicio sabiendo todo esto. Por ejemplo, tenemos a seno de 5x al cuadrado. Para resolver esto, nosotros tenemos que ver en la tabla que tenemos anteriormente, es decir, si tenemos el seno, ¿en qué se va a convertir? En coseno. Se va a convertir en el coseno, por lo tanto, v, que sería 5x al cuadrado, se va a multiplicar por su derivada, por esa derivada va a ser el coseno por la derivada de 5x al cuadrado. Lo podemos interpretar de esta manera y nos va a quedar coseno de 5x al cuadrado por la derivada de 5x al cuadrado. Nos va a quedar de esta forma. Resolviendo la derivada nos va a quedar que 2 por 5 son 10, el exponente le quitamos 1, nos va a quedar 10x por el coseno de 5x al cuadrado. Esto es demasiado sencillo, muy simple de entender. Espero que les haya quedado o haya quedado un poco claro. Pero ya nada más lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta parte de aquí por el coseno. Exactamente igual, o sea, no tenemos que modificar nada, solamente multiplicarlo como tal. Y nos va a quedar de esta manera. Va a ser 10x por el coseno de 5x al cuadrado. Y este sería nuestro resultado. Sería la derivada de la función trigonométrica seno de 5x al cuadrado. Bueno, continuando, tenemos esta del coseno. Esta del coseno, como pueden ver, hay 2x al cuadrado menos 2. Vamos a aplicar la misma regla. Si te fijas bien, acá en esta parte de acá el coseno se transforma en el menos seno. En el menos seno. Entonces, por lo tanto, nos va a quedar así. Va a ser el menos seno de 2x al cuadrado menos 2. Dejamos esto intacto por la derivada de esto. Es decir, de 2x al cuadrado menos 2. Aplicamos nuestra derivación, que sería 2 por 2 son 4. 4 le restamos 1, nos quedaría 4x. La derivada de 2 sería 0, entonces por lo tanto nos quedaría así. Sería menos seno por 2x al cuadrado menos 2 por 4x, es decir, 2 por 2, perdón, 2 por 2 sería 4 y la x le restamos 1, nos quedaría solamente x. En esta parte de aquí, si te fijas, ya también ya está más fácil de resolver. Ya no solamente tenemos que multiplicar esto por esto, y nos quedaría menos 4x seno de 2x al cuadrado menos 2. Y este sería nuestra derivación de esta función trigonométrica. Bueno, continuando, tenemos este otro. Es decir, por ejemplo, tenemos a y tangente de 6 raíz de x. A la raíz de x, aquí por eso le puse la igualdad. Nosotros sabemos que la raíz de x va a ser lo mismo que x a la 1 medio. Por lo tanto, ya cuando tengamos el exponente así, podremos proceder a resolver nuestro ejercicio. Es decir, nos quedaría como tal, acuérdense que la tangente se transforma en la secante al cuadrado. Bajamos exactamente igual esta parte de aquí, esto no importa, lo dejamos intacto. La derivada de 6x a la 1 medio, es decir, esta parte de aquí, tenemos que sacarla. Por lo tanto, nos va a quedar así. Si te fijas bien, aquí sería 1
por 6 nos daría 6. 6 entre 2 nos daría 3. Por lo tanto, solamente tenemos que colocar el 3. Ponemos 3x a la menos un medio. ¿Por qué? ¿Por qué a la menos un medio? Porque aquí, si te fijas bien, tenemos un medio. Le restamos 2 medios, que sería prácticamente igual a 1. Y nos quedaría como tal menos un medio. Pero ojo, aquí no hemos terminado todavía, porque no podemos dejar exponentes negativos. Es por eso que vamos a resolver de esta manera. Vamos a colocar en esta parte de aquí, es decir, el 3x, el 3 lo vamos a dejar intacto, lo vamos a dejar así. Lo que vamos a bajar nosotros va a ser esta parte de aquí, de x a la menos un medio. Es decir, esta parte de aquí la vamos a bajar a la parte del denominador, que siempre se está multiplicando esto por 1, si te acuerdas, o se está dividiendo entre 1, perdón. Si bajamos este término hacia abajo, nos va a quedar así, nos va a quedar como x a la un medio, y en esta parte de aquí el 3 se queda solo, por lo tanto este 3 va a multiplicar a todo esto de acá, entonces sería 3 la secante al cuadrado de 6 raíz de x entre x a la un medio, que sería prácticamente lo mismo que x a la, o sea, raíz de x, y sería exactamente lo que tendremos aquí. Y este sería nuestro resultado, sería nuestro ejercicio. Bueno, vamos ahora con la derivada de funciones logarítmicas. La fórmula para trabajar con las funciones logarítmicas es la siguiente. Tenemos aquí el logaritmo con la x, que le puse aquí que es el argumento. Sería aquí la derivación, sería igual a 1 entre x. De hecho, esta es la más sencilla de todas y ahorita van a ver por qué. Tenemos a f de x va a ser igual al logaritmo de v, exactamente esto. Y la función como tal o la fórmula para resolver sería como esta. Sería f de x es igual a 1 entre v por la derivada de v respecto de x. A lo mejor ahorita no queda muy claro, pero cuando vayamos avanzando van a ir dándose cuenta cómo es que funciona todo esto. En este caso, tenemos la derivada de una función logarítmica, la cual su solución sería de la siguiente manera, y es la más simple posible. Es lo más simple que pueda haber. Vamos a tener nosotros que esta parte del logaritmo es como si valiera 1. Por lo tanto, vamos a dejar 1 entre x a la quinta, es decir, bajamos este término hacia abajo, lo bajamos, y en esta parte nos tiene que quedar así. Se va a multiplicar por la derivada del término, de este término que tenemos aquí, es decir, del argumento que tenemos acá. Entonces, la derivada de 5 de x a la quinta sería 5x a la cuarta específicamente. Sería porque sería 5 por 1, sería 5, le restamos 1, sería 4. Entonces, por lo tanto, sería 5x a la cuarta por 1 por x a la quinta. Entonces, si te fijas, aquí nos queda, nos tendría que quedar aquí solamente 5x a la cuarta. Pero acuérdate que cuando es una función o es cualquier término polinomial, es como si se estuviera dividiendo siempre entre 1. Es decir, como si su denominador siempre fuera 1. Por lo tanto, lo podemos expresar así como una fracción y multiplicando esto con esto nos daría lo siguiente. Nos daría 5x a la cuarta entre x a la quinta, es decir, x a la quinta por 1 nos daría x a la quinta y 1 por 5x a la cuarta nos daría 5x a la cuarta y este sería nuestro resultado. Es decir, aquí si te fijas podemos eliminar exponentes como el 4 con el 5, nos quedaría 5 entre x. Y este sería nuestro resultado. Este sería el resultado de esta derivada de este logaritmo. Bueno, eso fue demasiado sencillo, como pudiste haber dado cuenta. Así que vamos a aplicarle un poquito más de dificultad, aunque es lo mismo, está demasiado sencillo de realizar. Más sin embargo, vamos a aplicar este. Vamos a poner la misma regla y sería 1 entre toda esta parte de aquí, que sería 3x al cuadrado menos 2x más 1, va a multiplicar a la derivada de esto de aquí, es decir, 3x al cuadrado menos 2x más 1, esto va a ser su derivada. Necesitamos sacar la derivada de esto, que se va a multiplicar por esto.
Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Pasamos esto exactamente igual. La derivada de todo esto sería 6x menos 2. ¿Por qué? Porque 3 por 2, o sea, 2 por 3 son 6. 6x le restamos 1 al exponente, nos queda 6x solamente. Eh, Aquí, si te fijas, la derivada de menos 2x tendría que ser forzosamente 2. Porque si ya, como les expliqué, el exponente sería 0, se multiplica por 1, por lo tanto nos queda menos 2. La derivada de 0, de 1, perdón, es 0. Entonces, por lo tanto, ya no lo colocamos. Nos queda de esta manera y sería multiplicar solamente esto. Sería solamente 1 por 6x menos 2 o sea, es decir, entre 3x al cuadrado menos 2x más 1 se va a multiplicar por 1. Entonces solamente nos va a quedar así y hemos terminado con nuestro ejercicio. La verdad es que esto es de lo más sencillo que puede haber, ¿eh? O sea, solamente fueron ejemplos y pues que en la mayoría de los casos se resuelven igual de la misma manera, así que pues es demasiado simple de realizar. La fórmula para la derivación de funciones exponenciales es de la siguiente manera. Ahora vamos a hablar de la derivada de funciones exponenciales. Y tenemos una fórmula que sería esta. Sería y' es igual a o sea, a exponente v por la derivada del exponente respecto de x. Por ejemplo, vamos a tener de esta forma. Va a ser y es igual o sea, al número o a la literal. eh, Va a ser a la 2x más 1. Este sería una derivada, o sea, sería una fórmula o una función exponencial. Resolviendo esto, aplicando lo mismo que ya dice aquí, vamos a bajar exactamente esto igual, pero lo vamos a multiplicar por esta parte de aquí, que va a ser la del exponente, la derivada del exponente. Entonces, derivando el exponente como tal, nos tiene que quedar de la siguiente manera. Sería esta parte de aquí exactamente igual por la derivada de 2x más 1. Y si te fijas aquí sería 2, sería la derivada sería 2 más 1, la derivada de 1 es 0, por lo tanto nos queda así. Sería el exponente, o bueno, sería esta literal la o el número de Euler, por 2x más 1 por 2. Por lo tanto serían solamente el resultado sería de esta manera, sería 2 número de Euler o sea, exponente 2x más 1. Y de esta manera habremos concluido con con nuestra derivación de esta función. Bueno, continuando con otro ejemplo, este sería ya un poco más complicado. Tenemos esta manera de simplificar que sería así. Tenemos que sumar este con la fórmula que previamente ya vimos. Por lo tanto sería 2x a la tercera sería ya esto ya aplicar parte de lo que ya vimos al inicio de lo que estamos viendo ahorita, es decir, de los productos o o la derivada de los productos combinado con una función exponencial. Es decir, nos va a quedar, este sería v, por lo tanto que sería u por la derivada de v por u, o sea, más u por la derivada no sería v por la derivada de u. Entonces, de esta manera nos queda así. Solamente tenemos que resolver esta parte de aquí y después aplicar lo mismo de los productos. Entonces vamos a resolver todo esto. Nos quedaría que esta parte de aquí, acuérdate que cuando se trata de un exponente así como el número de Euler, no nos deja o no tiene como tal una derivación así, sino que solamente ponemos 2x por el exponente que está aquí de x a la 2, todavía el exponente está a la 2, entonces por lo tanto nos queda así. Bajamos prácticamente esto igual, solamente con la diferencia de que está multiplicando por 2x. Aquí se va a sumar más el número de Euler x al cuadrado, o sea, con x al cuadrado todavía, por la derivada de esto, que sería 2x a la 3. Sería 3 por 2, serían 6x, le restamos 1, nos quedaría 6x al cuadrado y esta sería la derivada de esto. Eh, Resolviendo todo esto, nos tiene que quedar de la siguiente manera. Bueno, aquí ya simplificando un poco más ya todo, quitando algunos paréntesis,
pero nos tiene que quedar de la siguiente manera resuelto. Sería 2x a la tercera por 2x nos daría 4x a la cuarta. Exactamente se pasa igual esto. Y solamente nos queda así. Sería esta parte de aquí, sería esto de acá. Y acá vamos a multiplicar esto, 6x al cuadrado por el número de Euler x, o sea, la x al cuadrado. Es decir, nos quedaría de esta manera. Solamente ordenando como tal los términos nos tiene que quedar de la siguiente manera. Ya habremos concluido con nuestro ejercicio. Este es un poco más complicado y es más complejo de explicar, pero igual como les digo, es más fácil de hacer que de explicar. Entonces, pues sí, ya solamente sería lo único que es como más extraordinario en una derivación de funciones exponenciales. Bueno, todos los ejercicios que hemos visto se resuelven de la misma manera, sobre todo aplicando las reglas que ya vimos anteriormente. Sin nada más que decir, puedo dar por concluido este video y curso, en el cual aprendí mucho respecto a este contenido que le expliqué a lo largo de los videos. Quiero agradecer a mi profesor Alberto Montoya Rangel por tener la paciencia de enseñarnos y sobre todo de explicar los temas de una manera muy clara y entendible. Sin nada más que decir, terminamos con el curso y con este video. Presentó Eduardo Aranda Aranda, estudiante de la Escuela de Nivel Medio Superior de León. Muchas gracias.